Buenas tardes, amadas hermanas. ¿Cómo les ha ido en la semana? Muy bien. ¿Pudieron hacer, algunos de ustedes me gustaría que compartieran el reto de la semana? ¿Cómo les está yendo con este reto? A ver, ¿quiénes son las valientes que han estado llevando a cabo alguno de los dos retos que hemos puesto en estas 2 semanas? ¿Alguna que quiera compartir? O si no, pues yo voy a escoger así como que a dedo. ¿Quién quiere compartir y qué reto escogió en la semana para profundizar, para que le ayudara a ser original, a ser auténtica? A ver, ¿quién quiere compartir? Buenas tardes, hermana. Buenas tardes. Bueno, las 2 semanas yo he escogido el de aprenderse el versículo, ¿verdad? Y en esta semana que correspondía el de 1 Corintios 3:7, pues cada vez que lo repetía, pues lo que llegaba a mi corazón es que todo poder pues viene de lo alto, que no soy nada, ¿verdad? Sin agarrarme de Dios, que necesitamos en todo lo que hacemos esa presencia divina en nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Alguna otra hermana quiera compartir el reto que tomó en la semana? A ver, si puso en práctica lo que estamos estudiando, si le ha ayudado, si ha internalizado el estudio y le ha ayudado a hacer algunos cambios en su vida, porque de eso se trata, ¿verdad? El estudiar no es solamente tener el conocimiento, sino hacer los cambios pertinentes en nuestra vida. Buenas tardes, hermanas, bendiciones. Amén. Mi reto para mí, bueno, siempre me gusta escoger el de orar, porque me ayuda mucho, puedo desahogarme con Dios, hablar con Él, pedirle que me dé sabiduría, que me dé mucho valor, coraje para ser original como nos manda Él. Sí, diariamente lo hago y si puedo hacerlo en medio del trabajo también lo hago. Cuando un momento de relajamiento en el trabajo también lo hago. Es muy importante para mí porque eso me ayuda bastante, hermana. Amén. Hermanas, bueno, gracias hermanas por compartir sobre el reto de la semana, sobre orar, ¿verdad? Orar por algo específico, especialmente pues ahora que estamos con esta clase de cómo ser cristianas auténticas, cristianas originales, cristianas con raíces profundas, como vamos a aprender más en esta tarde en el estudio de hoy. Esta es la sesión número 3. Son 5, recuerden, y estamos ya casi que a la mitad. Así que le doy nuevamente la bienvenida a todas las hermanas que han tomado este tiempo para aprender un poquito más de la palabra de Dios. Ahora, hermanas, recuerden que antes de ver el video hay 2 preguntas que siempre pues tenemos que reflexionar a medida que vamos viendo el video, ¿verdad? La primera es, ¿en qué nos beneficia profundizar en nuestra fe? Recordemos que el tema de hoy es ser profundas en nuestra fe. Entonces vamos a ver cuáles son los beneficios que nos ayudan y por qué profundizar en nuestra fe, en qué nos beneficia esto en nuestra vida. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos viendo el video, van escribiendo. Y la segunda pregunta, ¿qué 2 disciplinas nos ayudan a profundizar en nuestra fe? Así que vamos a ver el video y cuando termine el video, también quisiera que compartieran sus respuestas para que sea la clase más amena, que sea la clase interactiva, que todas podamos aportar, hermanas, y podamos compartir y podamos ir creciendo también. Vamos entonces a ver el video. Muy bien. Wow, cuando vi el video por primera vez, en verdad, habla muchas verdades muy profundas y nos hace reflexionar, en verdad, sobre muchas veces cómo está nuestra vida,
nos hace reflexionar, nos hace hacer un alto sobre cómo es nuestra fe. Si simplemente estamos reflejando una fe o una fachada superficial, pero no tenemos verdaderas raíces o raíces profundas para que nuestra fe vaya creciendo y podamos resistir los embates de la vida, podamos resistir las tribulaciones o podamos resistir también las tentaciones que nos llevan muchas veces a apartarnos del camino del Señor. Entonces, quiero que alguien me conteste la número 1, la pregunta número 1, ¿en qué nos beneficia profundizar en nuestra fe? ¿Qué pudieron escuchar o qué pudieron captar o la enseñanza pues que pudieron aprender en este video? ¿En qué nos beneficia profundizar en nuestra fe? ¿Ninguna? ¿Alguna hermana valiente que quiera compartir? ¿Qué encontró? ¿Cuál es la respuesta? ¿En qué nos beneficia profundizar en nuestra fe? Vamos, valientes, mujeres. ¿Aló? Hola, ¿me están escuchando? ¿No se atreven? Vamos. Hola Mayra, buenas tardes a todas, bendiciones. Amén, amén, Elisa. Yo pienso que en qué nos beneficia, que nos hace más o mejores cristianas. Con mayor raíces profundas podemos soportar cualquier debate que nos presente la vida, cualquier situación, ya sea física o espiritual, podemos enfrentarla de mejor manera. Así es. Muy bien, gracias Elisa por compartir. Y la número 2, ¿quién nos puede compartir la número 2? ¿Cuáles son esas disciplinas que nos ayudan a profundizar en nuestra fe? Eso es fácil. Amén. Yo, hermana. Amén. Pienso que lo que es escudriñar la palabra de Dios. Como cristianas siempre debemos procurar escudriñar, estudiar, para que así nuestras raíces sean más profundas. Porque si no estudiamos, no oramos, no buscamos quizás la ayuda del predicador o de alguien que nos instruya, nuestras raíces van a ser en la superficie y cualquier problema, cualquier dificultad nos alejará de las cosas de Dios. Así es. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Yolanda. Así es. Vamos a estudiar entonces, vamos a profundizar un poquito más en la lección entonces. Seguimos adelante. Muy bien. Como nos dice aquí, ¿verdad? Sé profunda. Podemos vernos bien por fuera, hacer todas las cosas bien, pero las dificultades a menudo exponen nuestra falta de profundidad. Hoy descubriremos cómo el ser agradable puede llevar a tener raíces superficiales y aprenderemos a conocer formas para fomentar una fe genuina en vez de una sola fachada. Como ella lo dijo, ¿verdad? Al inicio, la presentación, lo que ella experimentó cuando era niña con esto de las tormentas, los huracanes. Nosotros aquí, pues en Panamá, gracias a Dios, no somos una zona donde siempre estemos con ese temor o esa alerta de huracanes o de tormentas. Y nosotros bien, pues hemos experimentado, hemos visto cómo cuando llueve mucho, ¿verdad? O cuando llueve bien fuerte o cuando viene con vientos, que hemos sufrido algunas veces, como árboles enormes, frondosos, han sido arrancados de raíz por estas tormentas. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, esto se debe, hermanas, a que su sistema de raíz no era profundo, sino que simplemente era, como dice, era amplio, tenía muchas raíces, pero estas raíces estaban en la superficie. Y por eso cuando vino la tormenta, entonces fue fácil, pues ese árbol tan enorme que uno pensaría que ese árbol no va a caer, mas sin embargo las tormentas lo hacen caer. Así mismo es nuestra fe. En la vida cristiana, así mismo nosotros, si no tenemos una fe
profunda, si tenemos una fe inmadura, si tenemos una fe pobre, si no profundizamos en crecer en nuestra fe, vamos a sufrir los embates de la vida, vamos a ser arrastrados por las diversas tribulaciones o pruebas que suframos en nuestra vida. Y esto entonces, hermana, no importa cuánto tiempo usted tenga de ser cristiana, si usted no tiene una fe profunda, fácilmente podemos ser movidas. Así que de esto se trata la lección el día de hoy. Hoy vamos entonces a descubrir cómo el ser agradable puede llevar a tener raíces superficiales. Es decir, hermana, tenemos que profundizar, no tenemos que conformarnos con lo superficial, únicamente con lo que nos ofrecen y no profundizar en nuestra vida cristiana. Entonces, para esto, para nosotros poder profundizar, tenemos que aprender, tenemos que disciplinarnos. Y vamos a aprender entonces, sigamos con la lección. Ok. Las dos disciplinas espirituales que nos ayudarán a abandonar la fachada de la amabilidad y que nos harán ser profundas, especialmente cuando enfrentamos las dificultades y las tentaciones, tenemos entonces que son la comunión. La comunión, nuestras relaciones, nuestra comunidad y amistades influyen en nuestra fe tremendamente, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Así como lo vimos en el ejemplo, ¿verdad? Que ella puso el testimonio de esta hermana, que eran dos mujeres cristianas, tenían una muy buena amistad, compartían la misma fe, mas sin embargo, cuando ellas se encontraban para conversar, muchas veces, pues, o las conversaciones no eran temas edificantes para ninguna de las dos. Una quizás estaba un poquito más enraizada que la otra, pero la otra influyó de manera negativa todas esas conversaciones que ellas tenían, que no eran para nada, que no profundan en la vida cristiana de verdad. Entonces, hermanas, nuestro tipo de amistades o las personas con las cuales nosotros nos asociamos, si son una influencia positiva o si más bien son una influencia negativa para nuestra vida cristiana, o viceversa, cómo nosotros influenciamos a las demás personas o a las personas que están cerca de nosotros. Así que de esto vamos a estudiar un poquito. Y también en el estudio regular de la Biblia, que tiene un impacto directo en nuestra calidad de la relación con Dios. Seguimos. Comunión. La comunión. Bien, esta palabra se deriva de dos palabras, de dos términos. Es común, unión. La comunión, entonces, se define como dos o más personas que tienen algo en común. Y en términos espirituales, la comunión es que es un grupo de personas que comparten o que profesan la misma fe. Y entonces leemos en Hebreos, capítulo 10, versículo 24 al 25, nos dice el pasaje. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué importancia tenemos aquí entonces de la comunión? ¿Para qué es la comunión? Dice que la comunión es para que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Pero si nosotros no tenemos comunión, ¿cómo lo vamos a lograr? Aquí el pasaje dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Tener por costumbre, ¿qué es una costumbre? Una costumbre es un hábito es un acto que nosotros hacemos repetidamente y que esto se convierte en un hábito. Este hábito se convierte en una costumbre y la costumbre se convierte en el carácter de una persona o de una sociedad. Entonces, el dejar de congregarnos, no estamos cumpliendo con este mandamiento. Nosotros sabemos, hermanas, que tenemos que congregarnos, porque además de que es un mandamiento, la palabra de Dios aquí nos enseña que el congregarnos o el tener comunión con la iglesia, con los hermanos, es para estimularnos, para exhortarnos,
para crecer, para hacer buenas obras. Para eso entonces es la comunión con la iglesia. ¿Cómo nosotros podemos fomentar la comunión unos con otros? Uno, por ejemplo, cuando nos reunimos, ¿verdad? Acercarnos a aquellos hermanos, no siempre buscar los mismos hermanos, sino tratar de tener acercamiento con todos los hermanos. Muchas veces nosotros caemos en esto que hacemos islas dentro de la iglesia, somos pequeñas islitas dentro de la iglesia y eso no fomenta la comunión con los hermanos. Entonces tenemos que aprender a acercarnos a todos los hermanos, un día, un domingo diferente o un día de reunión, acercarnos a hermanos que generalmente no nos acercamos. Esto es para fomentar la comunión, para fomentar el amor unos por otros, acercarnos a estos hermanos, no siempre buscar los mismos, sino tratar de hablar con un hermano diferente, con un hermano distinto cada vez que nos reunimos. Otro es también preocuparnos por la vida de los hermanos, preocuparnos por la salud, preocuparnos por su vida espiritual, preocuparnos por su familia. Todas estas son cosas que nosotros podemos aprender y que nos ayudan a tener una comunión con los hermanos. Otra cosa es visitar a los hermanos enfermos, llamarlos, darles ánimo. Tenemos que estas son prácticas, hermanas, que nos ayudan a tener una mejor comunión o a tener un mejor acercamiento dentro de la iglesia, dentro de nuestra comunidad, porque es importante que nosotros tengamos estas prácticas dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra comunidad. Invitar a hermanos a nuestros hogares. Muchas veces nosotros quizás ni sabemos dónde viven los hermanos porque nunca nos hemos acercado o no los visitamos y esto pues si es algo que estamos fallando pues debemos ir mejorando. También pues para exhortarnos unos a otros, para estimularnos, como ya lo he dicho, ¿verdad? El amor, para ver hermanos que están en necesidad, poderles ayudar, poder saber de ellos cómo están, porque a veces nosotros pues no nos vemos, sino que nos vemos quizás de domingo a domingo y no nos reunimos en la semana. Bueno, ahora que estamos con este tiempo de la pandemia, pues podemos hacerlo a través de esta plataforma. Nos reunimos los martes, los jueves, los domingos, los jóvenes con sus clases. Todo esto, hermana, es para no caer en la costumbre de dejar de congregarnos, porque cuando nosotros dejamos de congregarnos, estamos incumpliendo con el mandamiento de tener comunión con los hermanos. Cuando nosotros dejamos de congregarnos, estamos, en cierta manera, estamos diciendo que nosotros no nos identificamos con esta comunidad de cristianos, no tenemos sentido de pertenencia, no nos sentimos comprometidos con la iglesia, no sabemos cuáles son los planes de la iglesia, no aportamos al crecimiento de la iglesia. Cuando nosotros simplemente dejamos de congregarnos un domingo, ya después esto se nos puede hacer una costumbre, ya no voy hoy, ya después faltan 15 días, no voy, y así a veces nosotros sabemos que en la iglesia tenemos cristianos que son como turistas, que llegan de vez en cuando, o algunos cristianos llegan cuando hay eventos especiales, mas sin embargo no cumplimos con ese mandamiento de no dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque la comunión trae beneficios para nosotros. Si nosotros vemos cuando estamos, cuando tenemos un fogón o tenemos leña dentro de ese fogón, nosotros sabemos que si nosotros sacamos un pedazo de carbón o si sacamos un pedazo de tizón, lo sacamos afuera, ese tizón está ardiendo, puede prender a otro, pero si lo dejamos tiempo solo afuera del fuego, ¿qué va a pasar con esa rama que estaba ardiendo? Esa rama se va a ir apagando. Poco a poco se va a ir apagando y nos vamos a ir enfriando. Y eso sucede en la vida espiritual. Cuando nosotros no buscamos la comunión con los hermanos, cuando no tenemos comunión con la iglesia, eso nos va a pasar. Nos vamos a apagar y nos vamos a ir enfriando. Y entonces por eso es importante, hermanas, la comunión con los hermanos. Y esta es una disciplina que tenemos que aplicar y que tenemos que ejercer. Otra disciplina que nos habla aquí en esta lección es en cuanto a
el estudio de la palabra de Dios. Como ya dijimos, ¿verdad? Dice Juan, capítulo 5, en Juan capítulo 5, versículo 39, nos dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo nosotros vamos a crecer? ¿Cómo nuestra fe va a ser más profunda si no estudiamos la palabra de Dios? Si no leemos las escrituras, si no escudriñamos las escrituras, ¿cómo vamos a crecer en fe? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cómo vamos a saber cuáles son los propósitos de Dios en nuestra vida si nosotros no estudiamos su palabra? Si nosotros no conocemos, ¿cómo nosotros vamos a defender nuestra fe si nosotros no estudiamos la palabra, no conocemos la doctrina? Entonces, hermanas, tenemos que ir aprendiendo a estudiar la palabra de Dios. Y esto es una disciplina. Es como nos dice en Salmo capítulo 19, ¿verdad? Que dice que la ley de Jehová, debemos meditar en la ley de Jehová. Es más dulce que la miel, dice. Debemos de entonces desear leer las escrituras, debemos deleitarnos en escudriñar las escrituras, debemos aprender, debemos meditar en su palabra. Y como ella lo decía en el video, ¿verdad? Muchas veces nuestra fe no crece o no es profunda porque simplemente a veces nos conformamos con simplemente ver en nuestro chat, tal vez en nuestro WhatsApp, un pasaje de ánimo que sí nos puede dar ánimo. El Instagram, hay muchos sitios, pero si no dedicamos el tiempo al estudio de la palabra, nuestra fe no va a crecer. Porque dice en Romanos, ¿verdad? Capítulo 10, versículo 9, dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Si nosotros no escuchamos, si nosotros no leemos la palabra de Dios, no vamos a crecer y no vamos a profundizar en nuestra fe, porque no vamos a conocer a Dios, porque no vamos a tener esa comunión íntima con Dios que nos va a ayudar a permanecer firmes cuando vengan las tormentas de la vida, cuando vengan las dificultades de la vida, cuando nos sintamos tentadas a caer en el pecado. Puede ser diferentes formas. Nosotras estamos en este cuerpo y estamos expuestas al pecado. Ninguna de nosotras puede decir que yo no peco o que yo no soy tentada. Todas nosotros estamos tentadas. A diario somos tentadas. ¿Por qué? Porque Satanás quiere robar nuestra alma. Mas, sin embargo, si nosotros estamos afirmadas en la palabra de Dios, si nosotros estamos escudriñando las escrituras, si nosotros tenemos la disciplina de estudiar la palabra de Dios todos los días, y no es solamente hojear, no es solamente leer por leer, sino estudiar a profundidad con un propósito. ¿Qué Dios quiere para mí? ¿Qué en este pasaje, qué Dios me va a hablar a mí en esta mañana o en este día? ¿Qué Dios quiere que yo haga en este día? Ese es el propósito de estudiar la palabra de Dios. Seguimos entonces con nuestra lección. Aquí vamos a estudiar hoy, por ejemplo, Ana y su ejemplo de una fe profunda. Vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 8. Este es el ejemplo de Ana, de una mujer que tuvo una fe profunda en Dios. Y vamos a ver qué dificultad estaba atravesando Ana. En Primera de Samuel capítulo 1, versículo 1 al 8 dice, hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Él tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos.
Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Entonces vemos aquí el ejemplo de Ana. Ana era la esposa de Elcana. Este hombre pues era un hombre pagano porque practicaba la poligamia. Vemos que él tenía 2 mujeres. Aparentemente Ana era su primera esposa, pero como ella no le podía dar hijos, entonces él tomó otra mujer y fue pues un hombre polígamo. Empezando de ahí, debemos de saber que esto no era el plan de Dios. El plan de Dios desde el inicio, desde el Edén, siempre fue un hombre y una mujer. La monogamia. Dios nunca ha estado ni está a favor de la poligamia, pero por la desobediencia del hombre, que se desviaron de los caminos de Dios, entonces pues practicaron este tipo de prácticas que no eran para nada agradables a Dios. Más sin embargo, Ana dice que tenía una tribulación, y Ana era una mujer que era estéril, no le daba hijos a su esposo. Nosotros sabemos pues que en esta cultura o en este tiempo, el que una mujer fuera estéril, o que una mujer no pudiera tener hijos, ellos lo tomaban como si eso fuera una maldición. Y de esta manera también el hombre que no tenía hijos, era para él, no era nada bueno, porque entonces él no iba a dejar descendencia. Y esto era un tema muy importante para este tiempo y para las mujeres en esta época. Así que cuando Penina, que era la otra esposa, cómo le hacía lo que hoy llamamos o podríamos decir bullying, le hacía bullying a Ana, porque Ana no podía tener hijos, y cada año que ellos iban al templo, asilo, cuando ellos subían allá al templo a ofrecer sacrificio, Elcana dice que les daba doble porción, o les daba porción a cada hijo que tenía con Penina y a Penina, pero a Ana dice que le daba una parte escogida. ¿Por qué? Porque él amaba a Ana, aunque Ana pues no le había podido dar hijos. Pero miren ustedes todo lo que Ana sufría. Dice que esta mujer, Penina, la irritaba, la enojaba, la hacía entristecer tanto que Ana lloraba y no comía. Entonces, vemos nosotros aquí en esta tribulación que Ana se encuentra. Ana era una mujer temerosa de Dios, era una mujer que tenía una íntima relación con Dios, era una mujer que a pesar de que ella estaba sufriendo todas las burlas de Penina, era una mujer que no mostraba una actitud, vamos a decir, de problemas, tal vez, no sé, aquí vemos a esta mujer pues que se habla de Penina, cómo ella la irritaba, cómo ella se burlaba de ella, cómo ella hacía mofa de que Ana pues no podía tener hijos, y en cambio ella tenía pues eran 10 hijos creo que tenía con Penina. Mas sin embargo esta mujer, Ana, vemos que cuando ella le pide a Dios, una vez cuando estaban allá en Silo, cuando fueron a ofrecer sacrificios, leamos en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 11, dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Miren aquí ustedes. Nosotros sabemos que Ana y todas las mujeres de la Biblia y los hombres de la Biblia eran hombres y mujeres iguales que nosotros. Dios no esconde, ni en la Biblia se esconde, ¿verdad? El carácter o la vulnerabilidad del ser humano. Y esta mujer, por supuesto, si nosotros nos ponemos en el zapato de Ana, ¿cómo nosotros nos sentiríamos si diariamente nos están acosando, se están burlando de nosotros por una situación que nosotros estamos pasando, que nos den, que se burlen de nosotros, que nos den palabras hirientes, que nos hagan enojar por una situación que estamos pasando? Por supuesto que esto puede crear en nosotros
amargura en nuestro corazón. Y estudiando lo que es la palabra amargura, imagínense ustedes que la amargura dice que es un estado mental de enojo y de resentimiento. Entonces, Ana, no podemos pasar por alto de que Ana, por supuesto, puede ser que se haya convertido en una persona llena de amargura, porque Dios no le daba hijos, porque esta mujer la atormentaba siempre, diariamente, era una burla para ella de que Ana pues no pudiera tener hijos, que era una mujer estéril. Y sin embargo, pues Ana, lo más probable es que esta mujer estuviera experimentando esta amargura en su corazón. Quizás Ana era una mujer que era tanto esa frustración que ella tenía de no poder ser madre, que ella a lo mejor se convirtió en una persona pues que era a lo mejor, no sabemos, una persona amargada. Ustedes saben, cuando una persona tiene un espíritu amargado, es una persona que tal vez es negativa, que tal vez es hostil, que tal vez es muy crítica, es una persona que pronto está presta pues a que se manifieste lo que es la ira, el enojo, porque es una persona que es resentida, es una persona que tiene resentimiento, es una persona que está atada con estos pensamientos o esta situación con la que ella estaba viviendo. Mas, sin embargo, a pesar de todo, dice que Ana, esa amargura que ella sentía en su corazón, en su alma, ella la derramó delante de Jehová. Ella en su desesperación, ella no fue a otras, buscó a Dios en su desesperación, en su anhelo, en su tristeza. Ella buscó a Jehová y ella lloró, dice, lloró abundantemente. ¿Ella qué hizo? A través de la oración, ella derramó su alma al Señor y ella se descargó todo en Jehová a través de la oración. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanas, cuando nosotros estamos pasando por una tribulación o por una circunstancia. ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos hacer? Derramar nuestra alma a Dios, buscar el consuelo de Dios, buscar que Dios nos libere de esta carga. Él dice, echad toda vuestra ansiedad sobre mí, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y eso fue lo que Ana hizo. Entonces, cuando ella oró, ella hizo un voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Miren ustedes el voto que ella hace. Ella le pide a Dios con todo su corazón. Ella le pide a Dios y ella derrama su alma al Señor y le pide que le dé un hijo. Pero no pide, esta oración no es con fines egoístas. Esta oración ella no hace esta oración pidiendo venganza de Penina, sino que ella hace una oración noble, una oración en la cual ella va a hacer un sacrificio, ella va a dedicar su hijo, ese hijo que ella confiaba que Dios le iba a dar, ella lo iba a dedicar a Jehová todos los días de su vida. Muchas veces, hermanas, cuando nosotros estamos con situaciones difíciles, tal vez caigamos a la ligera, tomamos a la ligera o hacemos promesas a Dios a la ligera. ¿Cuántas veces nosotros o hemos sabido o escuchado de alguna persona o de algún hermano que está todo el tiempo, está en una situación que no tiene un trabajo, por ejemplo, y pide por un trabajo? Y toda la iglesia ora por ese trabajo para que Dios le dé un trabajo a esta hermana o a este hermano. ¿Y qué resulta cuando Dios le da ese trabajo? ¿Qué hace el hermano? ¿Qué hace la hermana? Se olvida de esa promesa y ya no se reúne, ya el trabajo ya le toma todo el tiempo, ya el trabajo le absorbe su tiempo, ya no tiene tiempo para congregarse, ya está cansado, ahora toda su prioridad es el trabajo y vida de Dios. Hemos visto mucho es que piden por algo y cuando Dios les concede, les da el beneficio, entonces se olvidan
se olvidan de Dios, algunas veces se apartan, el trabajo los absorbe tanto que ya no van, y hemos visto todo este ejemplo, pero sin embargo aquí en Ana vemos que ella no se olvidó de esa promesa que ella le hizo a Dios. Y más adelante nosotros vemos que Dios, cuando ella oró, también fue víctima del sacerdote, del sacerdote que la acusó de que ella estaba ebria cuando ella estaba orando. Mas sin embargo, ella le dice con toda humildad, le dice, no, yo no estoy ebria, yo estoy derramando mi alma al Señor. Entonces, ¿qué le dijo? El sacerdote le dijo, ve en paz. Y cuando ella dice que ella terminó de orar, que ella ya descargó toda esa aflicción, que ella descargó toda esa amargura y se la dejó a Jehová, ella dice que ya no estuvo más triste y volvió nuevamente a comer. Y eso es lo que debe hacer en nuestra vida cuando nosotros oramos profundamente a Dios, cuando estamos en una aflicción, cuando estamos en una situación difícil y derramamos nuestra alma al Señor. Eso es lo que debe ocurrir. Debemos saber que Dios nos libera, debemos de saber que Dios tiene cuidado de nosotros y ya no debemos estar más tristes, ya no debemos estar preocupadas, ya no debemos estar angustiadas, no debemos llenarnos de ansiedad, no debemos de estar o caer en la desesperación, sino que debemos descansar en que Dios va a contestar a su tiempo, cuando Él así lo considere. Y así pasó con Ana. Dios contestó la oración de Ana y Dios le dio un hijo y el hijo le puso por nombre Samuel, porque dice que ella lo pidió en oración. Eso significa Samuel. Y Samuel, nosotros sabemos que Samuel llegó a ser un gran profeta, Samuel llegó a ser un juez y Samuel llegó a ser también un sacerdote. Y Samuel ungió a los dos primeros reyes de Israel, que fueron Saúl y David. Entonces nosotros vemos, hermanas, en la profundidad de oración que tuvo esta mujer. Vemos el alcance de la oración que ella tuvo, que no solamente fue en el tiempo inmediato de pedir a Dios a un hijo, sino también que alcanzó a su hijo, porque ella dedicó su hijo a Dios, ella lo entregó a Dios y ella cumplió con su promesa. ¿Por qué? Porque ella sabía que Dios es bueno, porque ella sabía que dedicar a su hijo al servicio era un servicio digno, era un servicio honorable, que su hijo que ella pidió, que Dios le concedió, ella se lo dedicó a Dios. Y después de esto, nosotros vemos que Ana fue bendecida, porque cuando ella dejó a Samuel en el templo, cuando ya el niño fue destetado, que tendría como unos 3, 4 años, ella subió nuevamente a Silo a entregar a su hijo en manos del sacerdote para que el niño fuera instruido, para que el niño fuera enseñado en el sacerdocio, en el servicio a Dios. Y esto es un gran ejemplo para nosotras también como madres, cuando nosotras debemos influenciar a nuestros hijos, debemos dedicar nuestros hijos al servicio de Dios, debemos de ayudar a nuestros hijos a que ellos se dediquen. ¿Por qué no al servicio de Dios? Este es un trabajo digno, un trabajo noble, dedicarse al servicio de Dios. Nosotros muchas veces preparamos a nuestros hijos para que se preparen, que sean profesionales, pero también tenemos que incluir, hermanas, el servicio al Señor, que nuestros hijos se dediquen a servir a Dios, porque esto es loable, porque esto es bueno, porque esto es algo que va a traer bendición a sus vidas. Y así como Ana lo hizo, vemos nosotros pues la influencia de esta madre a través de esta oración, cómo Dios la bendijo y cómo Dios también usó a su hijo, a Samuel. Entonces debemos aprender de esta mujer esta fe profunda que ella tenía, que ella había cultivado, porque esto no es de la noche a la mañana, esto es que esta mujer tenía una relación íntima con Dios, que era una mujer que tenía una perfecta comunión con Dios, que ella todo ese sufrimiento, ella se lo dio a Dios y Dios le contestó en su tiempo. Vamos a ver también el ejemplo de otra mujer que en la Biblia, ¿verdad? Sara, la esposa de Abraham. Y Abraham es conocido como el padre de la fe. Sin embargo, Sara, nosotros sabemos que Sara cuando era una mujer que también tenía el mismo problema que tenía Ana. Era una mujer estéril. Mas, sin embargo, esa poca fe
vamos a ver cómo fue que ella demostró poca fe. No tenía todavía un cimiento, una raíz profunda en su corazón, de una fe profunda, porque vemos entonces con Sara, vemos lo opuesto de lo que era Ana. Vamos a ver entonces en Génesis, leemos en Génesis capítulo 16, versículo 1 al 6, la historia de Sara, que ya ustedes también la saben. Dice que Sarai, primero ella se llamaba Sarai, después nosotros sabemos que Dios le cambió el nombre a Sara. Mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, a su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Aquí vemos el ejemplo, el contraste de Ana con Sara. Sara era una mujer que también era estéril. Mas, sin embargo, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, en Génesis capítulo 15, Dios le hace una promesa a Abraham que iba a ser de él una gran nación. Él iba a ser padre de todas las naciones. Y sin embargo, nosotros vemos aquí que ya habían pasado 10 años, dice, y Sara, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva, al cabo de 10 años. Ya tenía 10 años desde que Jehová le había hecho esa promesa a Abraham y a Sara, que iba a ser de él una gran nación, que él iba a ser padre de una gran nación. Mas, sin embargo, aquí vemos que al pasar los 10 años, Sara decía: bueno, ¿cuándo será? ¿Será que entonces yo tengo que darle a mi sierva para que tenga hijos y entonces mi esposo tenga descendencia? Ella, ¿qué hizo? Quiso ayudar a Dios. Muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios. No esperamos, somos impacientes y creemos que nosotros podemos hacer mejor las cosas que Dios. Esto fue lo que le pasó a Sara. Sara quiso ayudar a Dios, no esperó el tiempo de Dios. ¿Y qué ocasionó todo esto? Trajo problemas al hogar, trajo problemas en la familia. ¿Por qué? Porque no esperamos el tiempo de Dios. Eso fue lo que hizo Sara. ¿Qué pasó cuando entonces Agar se quedó embarazada? Dice que miraba con desprecio a su señora. Claro, ya ella entonces, ella empezó, y entonces Sara empezó a tener celos, o empezó a tener envidia, porque esto fue lo que iba ocasionando las consecuencias de adelantarnos a Dios, las consecuencias de querer ayudar a Dios, las consecuencias de no esperar en los planes de Dios, de no esperar el tiempo de Dios, o de no confiar en Dios, de tener una poca fe, como lo tenía Sara en este momento. Entonces, vemos pues que entonces Sara incluso le dice a Abraham: mira, lo que me está ocasionando tu sierva, mi sierva, me mira con desprecio. Y entonces, ¿qué le dice Abraham? Bueno, haz tú lo que tú consideres. ¿Y qué pasó con Sara? Dice que afligía. Afligía, aquí me imagino que como ella era sirvienta, a lo mejor quizás la hacía hacer trabajos extra, no la hacía descansar, o de alguna manera también ella pues afligía a esta mujer tanto que Agar dice que huyó de su presencia. Se fue, Agar salió huyendo. Pero nosotros sabemos que más adelante, pues la historia nos dice que Dios le habló a Agar y le dijo que regresara nuevamente a la tienda a donde su amo, porque igual era un hijo de Abraham, no era el hijo prometido, no era el hijo de la promesa, pero era igual hijo de Abraham. Así que Dios le dijo que regresara. Entonces vemos más tarde que nuevamente, cuando pasaron ya que tenía 14 años Ismael, entonces nuevamente se le aparecen los ángeles. Dios le dice a Sara que ella iba a tener un hijo. ¿Y qué hizo Sara? ¿Cuál fue la actitud de Sara? Se rió. Dice: yo, un hijo, a mi edad.
ya casi tengo 89 años, ¿qué voy a tener yo un hijo a esta edad? Y Sara se rió y Dios le dice, ¿y por qué te ríes? Esa risa, ¿cómo la podemos interpretar? ¿Una risa de incredulidad? ¿Una risa de desconfianza? ¿Una risa de duda, de incertidumbre? Pues al cabo de un año, después que Dios le dijo que iba a tener un hijo, Sara queda embarazada. Y Sara da a luz a un hijo, el cual le pone por nombre Isaac. Isaac quiere decir risa. Miren, Isaac quiere decir risa porque dice ella que pues esa risa ahora no era una risa de duda, sino era una risa de felicidad, una risa de alegría, una risa de que se iba a cumplir entonces la promesa de Dios. Pero vemos entonces, hermanas, el contraste entre estas dos mujeres. Sabemos nosotros pues que Sara, por supuesto, que Sara fue creciendo en fe. Sara se conoce igual como Abraham por su fe. Y ella es mencionada en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 11, está dentro de las listas de héroes de la fe. Está Sara, está Abraham, porque al final, hermanas, ella fue creciendo en fe y es lo que nosotros tenemos que aprender también de Sara. No es solamente quedarnos con que ella no tuvo fe, ella quería ayudar a Dios, sino que también ella fue creciendo en fe. Y esta es la maravilla de Dios, la misericordia de Dios con nosotros, de que nosotros, a pesar de que no tenemos una fe perfecta, Dios nos da oportunidad para que nosotros vayamos profundizando en nuestra fe y que en nuestro caminar diario vayamos profundizando y vayamos creciendo en fe, tal y como lo hizo Sara. Entonces, hermanas, aquí vemos pues el ejemplo de estas dos mujeres. ¿Seguimos? La oración de Ana. Una vez que Ana tuvo a su hijo, ella hizo una oración. Vamos a leer en primera de Samuel capítulo 2, la oración que hizo Ana. Dice así la oración. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y lo que tenía muchos hijos languidece. Seguimos. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová será quebrantado sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Esta oración de Ana es conocida como el Magnificat del Antiguo Testamento. En esta oración, Ana profundiza y no solamente conoce de los hechos de Dios, de Jehová, sino que conoce la naturaleza y el carácter de Jehová. Era tan profunda la fe que Ana tenía. Ella conocía perfectamente cómo era Dios y por esa intimidad que ella tenía con Dios, por esa comunión que ella tenía con Dios, ella podía expresar esto que ella tenía de Jehová, todo lo que Dios era, todo lo que Jehová era. Ella conocía a Jehová porque ella tenía una relación profunda con Jehová. Y esto es lo que nos enseña también Ana, el orar. Muchas veces nosotros oramos, como decimos, oraciones para llevar, como cuando pedimos así en los drive-thru, en los comida rápida,
queremos una oración para llevar, pero la oración, una oración profunda, una oración de fe, requiere tiempo, requiere disciplina, requiere que nos dediquemos, requiere que invertamos nuestras energías. Y por esto es importante, hermanas, que nosotras aprendamos a orar, que nosotras aprendamos disciplinas en la vida que nos enseñen, que nos ayuden a crecer y a profundizar en nuestra fe, para que cuando vengan los embates de la vida, las tribulaciones, nosotros no tambaleemos. Y estas son las enseñanzas que nos enseña entonces Ana y Sara. Seguimos. Conclusión. Entonces, para desarrollar una fe profunda que nos prepare para resistir las dificultades de la vida, ya sean tentaciones, tribulaciones de toda índole, ya sean económicas, físicas, familiares, es necesario priorizar e invertir tiempo y energía en profundizar las amistades con creyentes fuertes, la comunión, estudiar la Biblia con diligencia. Esto nos ayudará a no tener una fe superficial sin raíces profundas. Recordemos entonces, hermanas, que estas dos disciplinas requieren tiempo, requieren energía. Tenemos que priorizar en profundizar con amistades cristianas. Debemos buscar el ánimo en amistades cristianas. Debemos de hablar. Nuestras conversaciones deben ser de edificación unas a otras, de exhortación unas a otras. Debemos de buscar la comunión siempre con los hermanos, no alejarnos de la comunión, no dejar de congregarnos, no ser cristianos de nombre nada más, sino que tengamos una fe muy profunda, que de tal manera, hermanas, que podamos enfrentar las situaciones que a diario se nos enfrentan en nuestra vida, en el trabajo, en donde quiera que nosotros estemos, con la familia, siempre que tengamos esa actitud correcta, como Ana, que en su tribulación buscó a Dios, y no tratar de ayudar a Sara como trató de hacerlo, y sin embargo vemos pues consecuencias que vinieron por querer adelantarse a los planes de Dios. Dios cumple sus promesas. Sea como sea, Dios tiene planes y propósitos para nosotros y Dios los cumple. Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Dios es un Dios fiel. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y creemos en Dios, Dios es un Dios fiel y es un Dios bueno. Y Dios cumple en el tiempo en que Él así lo ha determinado. Debemos aprender entonces, hermanas, a esperar en Dios, en que Dios cumple sus planes en nosotros, y nosotros procurar entonces tener raíces profundas, participando, teniendo amistades profundas dentro de la iglesia, empezar, hermanas, a buscar, a profundizar, a practicar disciplinas en la vida que nos ayuden entonces a ser fuertes para poder entonces enfrentar cualquier situación que se nos presente en nuestra vida. Y nuevamente tenemos el reto de la semana. Orar. Dedicar tiempo a leer la oración de Ana. Con tus propias palabras, usa la oración de Ana para alabar a Dios por su obra en tu vida, en tu propia vida. Y memorizar 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Leerlo en voz alta para ti a lo largo de la semana, para recordar que tienes que ser auténtica, original, profunda y real. Una manera práctica de que podamos memorizar los pasajes es escribirlos y pegarlos en un lugar, ya sea en la cocina o en la recámara, en el baño, para que podamos estarlos leyendo constantemente y de esta manera memorizar las escrituras. Es importante tener la práctica de memorizar pasajes, porque muchas veces esto así está tal, pero no conocemos la palabra de Dios, porque no memorizamos los pasajes, y hay que memorizar pasajes de la Biblia, hermanas, para que esto nos ayude a tener una fe profunda y a tener raíces profundas, que esto nos ayude a crecer, que esto nos ayude, hermanas, a ser cristianas auténticas, originales, y que podamos ayudarnos unas a otras a tener esa clase de fe y a tener pues esa fe profunda que nosotros debemos de ser.